Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro seminario de hoy. Dentro de nuestra oferta en el posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello tenemos seminarios web de nuestros programas de posgrado. En este caso, un seminario coordinado y promovido por la especialización en gerencia de proyectos, y por eso le doy la palabra a la profesora Janet de Mora, quien es la directora de este programa, para que les dé la bienvenida al seminario. Muy buenas tardes a todos. Con mucho placer les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes quienes han tomado parte importante de su tiempo para participar en este seminario web. Estamos muy contentos de poder ofrecerles en la tarde de hoy esta exposición del profesor Orlando Hernández, quien es un profesor que tiene muchísima experiencia en esta área de administración tributaria. Vamos a compartir muchas de sus experiencias y enseñanzas y espero que realmente lo disfrutemos y aprendamos mucho de él en la tarde de hoy. Bienvenidos todos, muchas gracias a todos los que están aquí presentes y los invitamos en el futuro a nuevas presentaciones que haremos con otros profesores de este mismo programa de posgrado. Bienvenidos. Muchísimas gracias, profesora Janet. Bien, me permito entonces, antes de iniciar, compartirles la reseña breve de nuestro ponente. Pues tiene un currículum extenso, pero nos vamos a concentrar en los elementos más importantes del profesor Orlando Hernández, quien además es creador de la materia de sistema tributario en gerencia de proyectos, y por eso es un gusto tenerlo acá. El profesor Orlando es magíster en finanzas internacionales, licenciado en administración y especialista en instituciones financieras de acá, de nuestra casa de estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. Además es especialista en impuestos. Actualmente es presidente de la editorial Arte Profesional. Además tiene una dilatada experiencia en direcciones generales, en direcciones editoriales de muy alto nivel. Es profesor del posgrado de gerencia de proyectos, pero también de la Escuela de Comunicación Social de acá de la universidad. Además tiene experiencia como tutor y asesor de trabajos de grado para ambas especialidades. Es también profesor invitado de la Universidad Bicentenario de Aragua y el Instituto de Gerencia del Zulia, del IGES. El profesor además tiene publicaciones interesantísimas en el área y también ha trabajado con el Centro de Altos Estudios. El profesor Orlando hoy nos va a compartir sobre el sistema tributario en gerencia de proyectos, entonces tendremos la posibilidad de escucharlo. Le pedimos a nuestros asistentes que en la medida en que tengan preguntas o comentarios, los hagan a través de la sección de preguntas y respuestas que se encuentra ubicado en la parte inferior de sus pantallas. Esto nos va a permitir gestionar de la mejor manera sus inquietudes para poder, al final del seminario, poder compartirlas con nuestros ponentes. Entonces, escucharemos al profesor, luego compartiremos sus preguntas, comentarios con él, para tener entonces esa posibilidad de aprovechar al máximo todo el conocimiento que el profesor Hernández tiene para compartir con nosotros el día de hoy. Además, aprovecho para comentarles que esta sesión está siendo grabada y que compartiremos este seminario web a través del canal de YouTube que tiene posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. En el chat está el enlace para este canal y con todo gusto lo compartiremos en unos minutos más adelante, además, para el resto de nuestros asistentes. Entonces, sin más preámbulos, doy la palabra, el espacio es para el profesor Orlando, todo suyo, cámara y micrófono, profesor, y un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, muy amables de verdad por la invitación, por esta oportunidad. Esperemos que esta modesta presentación dé luces de la importancia que tiene el estudio o el conocimiento de lo que corresponde al sistema tributario nacional en el desempeño de la gerencia de proyectos. Gracias por invitados, bienvenidos todos, de verdad. Espero que la pasen muy bien, vamos a pasar un ratico chévere y bueno, sáquenle provecho y estamos a la orden para cualquier asunto. Mi nombre, como ya saben, es Orlando Hernández y pertenezco a la Escuela de Gerencia de Proyectos de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuando en la vida de nosotros hablamos de la familia,
hablamos de distintas profesiones que nos podemos abocar, hablamos de las organizaciones y hablamos de los múltiples negocios que pueden hacer en nuestra economía, en un ciclo económico, en un año fiscal. Descubrimos que detrás de todas estas agrupaciones sociales de nuestra economía existe un factor, un común denominador. Y ese común denominador es sencillamente proyectos. En la familia, en cada uno de nosotros como profesionales, emprendedores o pertenecientes a una organización, y en el día al día del manejo de todos los negocios que hacemos, negocios de compra, venta, servicios, prestación de servicios, honorarios, asesoría, lo que corresponda dentro de la economía nacional, está un proyecto. Siempre detrás o delante de nosotros está algo que tenemos que proyectar. Y los proyectos, para manejarlo adecuadamente, nos vamos entonces a lo que es la gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos está confeccionada de modo de que de alguna manera podamos organizar sistemáticamente todo lo que corresponde a nuestra intención, nuestro alcance, lo que realmente pretendemos lograr al final de lo planeado. De eso se encarga la gerencia de proyectos y nosotros en la Escuela de Posgrado de Gerencias de Proyectos tenemos la disposición de formar a los profesionales independientemente de su especialización en un gerente de proyecto, porque todo lo que nos circunda y sobre todo hoy en día que nos demanda cambios bastante relámpagos, sucede en que tenemos que hacerlo bajo un esquema de proyecto planificado, bien organizado, bien ejecutado, bien medido, con unas excelentes métricas. Para que estos proyectos sean exitosos, sencillamente hacemos las reglas de la gerencia de proyectos y debemos cumplir satisfactoriamente sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la gerencia de proyectos? Bueno, el alcance, donde tenemos que lograr que lo que se nos pide, lograr hacer lo que tenemos que hacer, se haga con los requerimientos que realmente se tienen que hacer, pues así es, de manera criolla. El tiempo, sabemos que todos los proyectos tienen un tiempo de vida limitado, tienen un inicio y tienen un final. El costo que tenemos que medir racionalmente, todas las partidas que inciden en la ejecución y desarrollo del proyecto y por supuesto la calidad, que es lo que nos va a dar la pauta final, es lo que va a disfrutar nuestros usuarios, nuestros clientes, el petitorio de todo esto. Y esto nos va a dar por oportunidad de conocer o llegar a la cumbre del éxito en el manejo de un proyecto. Esta es la ruta que debemos seguir para poder tener éxito en cada proyecto. Esta es una de las primeras líneas de trabajo que debemos conocer plenamente en la ejecución de la gerencia de proyectos. Por supuesto, la gerencia de proyectos y estas planificaciones deben manejarse a través de lo que conocemos como gerente de proyectos o el project management. El gerente de proyecto es un profesional multidisciplinario que debe tener la habilidad de conocer cualquier cantidad de cosas, información, sistemas de comunicaciones, precios, cotizaciones, contrataciones, terceros, proveedores, entes gubernamentales, está relacionado con el entorno interno propio de la organización y por supuesto con el entorno externo, todo lo que nos circunda, todos los stakeholders que de una u otra manera se van a involucrar dentro del desarrollo del proyecto. El gerente de proyecto tiene que tener una capacidad histriónica muy bien formada, muy bien en el punto de vista académico dentro de su especialidad y como gerente de proyectos prácticamente una visión de 360 grados. Pues. Y allí dentro de toda esta formación es donde realmente hemos detectado y hemos precisado la importancia de conocer lo que concierne al manejo de las variables importantes de lo que es el sistema tributario nacional, porque el sistema tributario de alguna manera va a incidir dentro de todo este contexto que nos engloba a través de cualquier manejo de proyecto. Por supuesto, todo proyecto va a tener utilidades. O sea, hay negocios que siempre obtienen utilidades, pero hay negocios que en algún momento pueden tener ciertos déficits, pues. Hay negocios que en ciertas operaciones tienen utilidades e intermitentemente pueden tener algunas pérdidas y el resultado conjugado al final del ejercicio económico puede dar resultados positivos como puede dar resultados negativos. Bajo este concepto, bajo esta premisa, el fisco nacional está siempre pendiente porque ya
cualquiera sea el resultado, siempre va a haber una obligación tributaria. ¿Y cuál es la obligación tributaria? Bueno, por el lado de cuando obtengamos los ingresos que estemos facturando, literalmente facturando, vamos a ser objetos de retenciones de impuestos sobre la renta, del impuesto al valor agregado, entre otras razones tributarias. Y cuando estamos erogando gastos, como estamos cumpliendo o estamos atendiendo las partidas, los requerimientos en que está compuesto el presupuesto de nuestro proyecto, tenemos la obligación de cumplir ciertas normas tributarias, que la más importante es la retención del impuesto sobre la renta. Entonces, esta obligación tributaria hace que realmente el Fisco Nacional de alguna manera le ponga el ojo, la lupa a todas las operaciones comerciales debidamente registradas dentro del sistema económico nacional, pues, y debidamente registradas ante la administración tributaria. Bajo esta obligación tributaria nos va a obligar a que detrás de nosotros o delante de nosotros o al lado de nosotros va a estar el fiscal tributario, que de alguna manera nos va a coaccionar, porque las normas tributarias son normas coaccionadas, son normas que coaccionan al contribuyente, porque te intimidan. Si no lo haces, te multo. Si lo haces mal, te multo. Y si lo haces mal, te remulto. Entonces, todas estas condiciones estamos presto a que realmente tengamos una presión, que muchos expertos en el área hablan de la presión tributaria a estilos numéricos, pero realmente la presión es que porque en cualquier momento te puede llegar una fiscalización. Esta normativa, esta obligatoriedad que tenemos los contribuyentes para cumplir con las obligaciones tributarias, tienen fecha en el calendario, tienen, bien sea por procedimientos anuales, por procedimientos semanales, por procedimientos mensuales, a determinada fecha, y hay que estar bajo un cronograma que ellos en muchos de los casos no son flexibles para que nosotros podamos cumplir. O sea, o lo cumples o no lo cumples. Y aquí nace estos importantes impuestos en Venezuela, básicamente, que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que de alguna manera van a estar bajo la lupa del Fisco Nacional, porque cualquier detallito, cualquier omisión, cualquier error, cualquier falla de la administración de este tipo de tributos nos va a costar dinero, y nos cuesta dinero, y eso nos acarrea sanciones tributarias. Las sanciones tributarias en Venezuela, a través de las multas o los reparos, son significativas realmente, y una de las cosas de poder de buscar que la gente, que entendamos la importancia del manejo de los elementos básicos, o a qué nos estamos enfrentando en el esquema tributario nacional, en el manejo de la gerencia de proyectos, en el manejo de organizaciones, en el manejo de negocios, es sencillamente que no nos vaya a caer por sorpresa, por omisión, por error o por desconocimiento, una falla en este tipo de normativa que nos va a costar dinero. Y fíjense ustedes, algunos no, esos son los básicos incumplimientos que podemos caer y la sanción que nos va a acarrear. Pues fíjense ustedes, por no retener el impuesto sobre la renta, la multa va a ser hasta un 500% de lo no retenido. Por retener indebidamente, es decir, si le correspondía retención del 5% y usted se equivocó y retuvo el 1%, la multa es del 100% de la diferencia de lo que ha dejado de retener. Si entera extemporáneamente lo retenido en el Fisco Nacional, la multa es del 5% de lo no enterado por cada día de retraso que usted tenga en el cumplimiento de la retención. En el caso de no enterar lo retenido, o sea que usted, entre comillas, se lo puede distraer para otros usos, la multa es del 1000% de las retenciones, y existe la posible pena privativa de libertad. O sea, estamos en juego el pellejo del funcionario del ejecutivo responsable del manejo de este tipo de tributos, ¿no? Porque en cuanto a la administración tributaria declare que haya una defraudación tributaria, que usted se cogió los reales, que usted se lo gozó en otro lado, bueno, la pena privativa de libertad entre 6 meses y 7 años para la persona responsable. Y cuando no entere lo retenido en los plazos establecidos, puede haber también prisión entre 4 a 7 años. O sea que esto no es mamadera de gallo, es algo muy serio que realmente tenemos que considerar, porque los que formamos parte responsables de una organización. Entonces, bueno, yo soy gerente de proyectos, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, hay que tener el ojo a la lupa, porque todas estas cosas te pueden de alguna manera
de alguna manera, desajustar el presupuesto. Y el desajuste del presupuesto va a traer serios inconvenientes, porque los ahorros, los planes, todo lo que está medido numéricamente, porque uno de los recursos que realmente tenemos que cuidar con mucho celo es el dinero. El dinero se acaba con rapidez, el dinero cuesta para que ingrese. Entonces nos va a traer retrasos o demoras en el proyecto de alguna manera, porque quizás no podamos cumplir con el pago de las nóminas, la gente se nos va a parar, o con un pago de un proveedor, o con un pago de una materia prima, y esto realmente va a traer un impacto en los objetivos del proyecto. El impacto va a ser que nos va a mejorar, porque nos va a incrementar los costos de manera abrupta, de manera sorpresiva, y de manera que normalmente quizás no esté planificado dentro de un posible riesgo. Un riesgo que está ante el gobierno nacional, que muchos de los detectores de riesgo, cuando hacemos la planificación de los riesgos para un proyecto, lo que menos se nombra es la presión tributaria que podemos tener a tales efectos. Entonces, en la gerencia de proyectos hay una incidencia muy importante de los impuestos, pues, y la incidencia radica en los siguientes términos, para que nos demos cuenta, a grosso modo, cómo nos tiene vigilado o nos tiene intervenido, pero de manera legal, por supuesto, ¿no? La normativa tributaria o las normativas tributarias en el manejo de nuestro negocio, especialmente en la gerencia de proyectos. Entonces ahí tenemos responsabilidades en la nómina fija, la nómina de empleados que realmente cobran 15 últimos o semanalmente. Hay que tener un sistema de administración de todo lo que del tributo que se maneja aquí con la retención del impuesto sobre la renta por el pago de sueldos y salarios y demás remuneraciones. La nómina temporal, aquella nómina que contratamos por periodos especiales, también está bajo el efecto de la incidencia de las presiones tributarias. Los pagos a proveedores, todos los pagos que hacemos a los proveedores de alguna manera están sujetas a la retención del impuesto sobre la renta. Las contrataciones que hagamos a escala nacional, las contrataciones que hagamos a escala internacional, aunque la gente no esté aquí, pero haya una contratación determinada en un país extranjero, entonces tenemos la obligación de cumplir con los honorarios que nos presten de cualquier directriz, de cualquier índole, jurídico, médico, ingeniería, de sistema, de proyectos, de lo que sea, realmente están sujetos. Prestación de servicios de cualquier ejecución de obra o mantenimientos de equipos, entre otras cosas, los servicios tecnológicos que recibamos del exterior, la asistencia técnica para atender algunos requerimientos de producción, las primas de seguros que contratemos para paliar los riesgos que podamos detectar que sean susceptibles de presentarse en el desarrollo de un proyecto, las patentes que utilicemos en la ejecución de nuestro programa de gerencia, los derechos de autor que tengamos la necesidad de utilizar por una invención, por un registro especial, la publicidad que, si bien tengamos dentro de nuestro desarrollo de proyectos, a lo mejor para dar a entender nuestro trabajo, los arrendamientos de los equipos muebles, inmuebles, entre otras cosas, las regalías que tengamos que pagar por explotación quizás de recursos naturales dentro del proyecto, los gastos de transporte y las comisiones mercantiles. Como podrán notar, todos estos conceptos prácticamente es el universo absoluto de lo que corresponde a un negocio, a una gerencia de proyectos o a una organización en plena operación. Todos estos conceptos de alguna manera tienen la obligación ineludible de cumplir con la normativa tributaria. Si nosotros por omisión, por error, por descuido, por cualquier razón, desconocemos que esto está así, entonces vamos a afectar el presupuesto, como dijimos anteriormente, y vamos a tener la obligación de que vamos a afectar de alguna manera los objetivos del proyecto y podamos tener problemas porque los retrasos, los incrementos de costo. Imagínense que nos cierren la empresa o el proyecto por N días, se nos retrasa todo el cronograma, bueno, y comienzan los dolores de cabeza. Por supuesto, manejar gerencia de proyecto, como ya todos sabemos, se necesita, como dijimos al principio, una persona multifuncional. Un hombre, una mujer con habilidades profesionales muy propias de su especialidad, pero también con habilidad de moverse como un malabarista. Tiene que manejar todo: economía, precios, costos, personal especializado, obrero de alto nivel, información, coordinación, entre otras cosas.
absolutamente larguísima la lista de lo que de verdad debemos exigirnos como gerentes de proyectos. Y para ver una cita, vamos a citar algunos ejemplos. Tenemos que tener un cuerpo de liderazgo, tenemos que tener la propiedad innata de ser un líder para poder componer, guiar y conducir grupos de trabajo para realizar las actividades y que crear líderes sobre esos grupos para que realmente logremos los objetivos de la organización. También tenemos que trabajar en equipo, las divisiones de trabajar en equipo, ser un motivador nato, ser de la gente, llegar y darle el espaldarazo a la gente para que la gente realmente se sienta motivada, tener habilidades de comunicación en todos los aspectos hoy en día, que todos los días tenemos un 2.0, 3.0, 4.0 y ya no sabemos, todos los días despertamos y amanecemos con una app nueva en nuestro teléfono y todas son importantes, todas son provechosas de alguna manera. Tener la capacidad y la disposición de tomar decisiones en cuanto a contrataciones, en cuanto a pagos, en cuanto a ejecución, en cuanto a todo lo que tenga que ver con las distintas etapas del proyecto. Y por supuesto, conocimientos y negociación, conocimientos de contrataciones, conocimientos de pago, conocimientos de manejar y discutir precios y negociar qué tipo de contrato vamos a manejar. Y todo está circundado, está empañado, está con la sombra del fisco nacional a través del cumplimiento de las normas tributarias. Yo creo que hasta aquí hemos dado una paneo amplio, espero que sea profundo en cuanto a lo importante que tiene el conocimiento para un gerente de proyecto del sistema tributario que en su país se está manejando, especialmente nosotros en Venezuela, pues que realmente existe unas condiciones muy particulares. Aquellos contribuyentes que de alguna manera puedan tener algún fallo, hay ciertas sanciones que realmente a veces se pasan de la raya, pero así son las cosas. Bueno, muchísimas gracias por atenderme, por oír, espero que haya sido de su agrado y quedan a merced de ustedes sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, como realmente así lo crean conveniente. Espero que haya sido de su mejor provecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Orlando, de verdad. Muy interesante, como bien indicó, pertinente para muchos profesionales. En este que tenemos la sección de preguntas y respuestas, donde pueden compartirnos sus comentarios, dudas, en fin, ese espacio para debatir. Y también recordarles que entonces estaremos, además el profesor Orlando pertenece a la especialización en gerencia de proyectos. Algunos consultaron sobre este programa. El programa está justamente en proceso de y ahora en el chat les voy a compartir la sección donde van a poder ver. Tenemos, profesor Orlando, una pregunta de Miguel Barrueta, que se la comparto. Dice, quisiera saber en qué ha afectado la pandemia en la administración tributaria en Venezuela y en caso de hacer importaciones, si se pudiese justificar disponer una holgura de tiempo de los cronogramas de ejecución en los proyectos. Bueno, hay que decir algo realmente cierto, ¿no? La administración tributaria venezolana, que está encabezada por el CENIAT, todos conocemos como el CENIAT, desde su confección, desde su creación, es uno de los organismos más eficientes que de verdad existe en el gobierno nacional, antes y después. El CENIAT tiene una estructura, una distribución, una manera de hacer las cosas que realmente yo creo que se puede equiparar a la eficiente PDVSA que teníamos en los momentos. El CENIAT cumple con todos los requisitos de la gerencia moderna y así es, pues. Y de hecho, la pandemia no ha hecho de que el CENIAT se tenga que interrumpir en estas labores porque todo se hace a través de sistemas automatizados. El problema lo hemos tenido nosotros los contribuyentes, que de alguna manera no pudimos continuar en ciertos momentos las actividades económicas y realmente las conexiones quizás estaban fuera de lugar de la administración central, de los servidores, e interrumpió quizás en algún momento. El CENIAT bajo ningún concepto ha dispuesto prórroga o holguras
como dice la persona que interviene, en cuanto a los cumplimientos de la obligación tributaria. En ningún momento ha manifestado la posibilidad de que, bueno, si no lo pudiste hacer, tranquilo, yo entiendo. No, señor. Usted si no cumplió los plazos, la multa seguramente está en proceso. Esa es la realidad, la verdad verdadera que tenemos ante todo. Pero esto es así, pues, porque realmente no le conviene al gobierno nacional paralizar esto por nada. Y bueno, si no puedes pagar, ya veremos cuántas empresas estarán multadas ahorita porque realmente se le fueron los tiempos, o se le cayeron los servidores, o no tenía la gente adecuada para manejar este tipo de respuestas. Bueno, eso ya el CENIA, yo creo que bajo su silencio, dijo, bueno, yo me lavo las manos, arreglen su problema como tengan que hacerlo. ¿Ok? Muchísimas gracias por esta información, que además la veo pertinente y muy actualizada. Tenemos en el chat también felicitaciones para su ponencia de varios de nuestros asistentes, quienes le felicitan y le saludan. Además, en particular, Douglas Araujo habla de lo importante de esta información y agradece ponerlos al tanto en cuanto a la responsabilidad que tienen cada uno como gerentes de proyectos en materia de impuestos. Tenemos también una pregunta de César Hernández, quien da las buenas tardes. César está con nosotros desde México y pregunta qué consideraciones, elementos debería tomar para poder adoptar la mayor posible o en lo mayor posible estas prácticas de administración tributaria en la gerencia de proyectos en el extranjero. Bueno, sencillamente, eso que sí, realmente nuestro enfoque de gerencia de proyectos acá en la Universidad Católica Andrés Bello está basado por supuesto, con las normas tributarias que nos corresponden, pues. Pero yo he hecho un análisis bastante amplio en varios países del mundo, sobre todo en Sudamérica y en Norteamérica, y prácticamente la normativa es la misma. Los lineamientos son los mismos, quizás con unos procedimientos distintos a otros, pero el objetivo es el mismo. Hay retenciones, hay obligaciones tributarias, hay declaración. Lo que podríamos hacer en algún momento en gerencia de proyectos, y como veo que en algún momento la universidad va a internacionalizar posiblemente estos cursos, sencillamente es abocarnos a un análisis del derecho comparado tributario, de manera de que podamos nosotros homologar, porque las obligaciones son prácticamente las mismas. Lo que cambian esos procedimientos, los conceptos, pues. Entonces sí podemos manejar este tipo de tributación, este tipo de enseñanza de manejo de herramientas para conocimiento de los aspectos tributarios por cada región. Por supuesto que lo podemos hacer porque, como dije al principio, realmente es una práctica homogénea con distintos conceptos o con distintos lapsos de procedimiento, pero es lo mismo. En Estados Unidos, si usted no retiene, también tiene problemas. En Colombia, en Argentina, todo está circundado, porque es una de las arcas muy importantes de cada gobierno. Pues Venezuela, los tributos internos, bueno, hasta hace poco representaban la segunda gran parte de ingresos, o la tercera gran parte. Primero el petróleo, luego vienen los tributos por comercio internacional y luego los tributos internos, que siempre han representado buena tajada del Producto Interno Bruto. Entonces sí tenemos esa disposición y los parámetros manejar en cualquier contexto internacional, sobre todo si es iberoamericano. Okay. Bien, muchísimas gracias por esa información y sin duda sería interesante pensar en esa comparación de los sistemas tributarios. Creo que además podríamos en ese sentido luego tener la colaboración incluso de la Dirección de Posgrado en el área de Derecho, que bueno, parte de las ventajas es esta conexión interfacultades que tenemos acá. Contamos con otro comentario. Le felicita por su presentación y nos dice por qué tantas quejas hoy en día con el CENIAT en épocas de pandemia por parte de los comerciantes nacionales. Ejemplo, con tantos problemas de los servicios como comunicaciones, internet, electricidad. En otros países se han presentado flexibilidad con el pago de impuestos. Y quisiera el señor Antonio conocer su opinión sobre esto, profesor Orlando, en relación a la flexibilidad de los pagos de impuestos que hay en...
El asunto, la queja que hay en Venezuela referente a la actitud, te digo yo, del CENIA, es porque el gobierno nacional, cuando comenzó el bendito problema de la pandemia, de alguna manera los empleados públicos tuvieron como cada quien en su casa, pues todo el mundo cárcel por casa o casa por cárcel, y nadie se movió. Los primeros 2 o 3 meses realmente fue complicado. Estaba a la vista pública de que los funcionarios públicos no podían ir a sus oficinas. No sé, en la parte de sistemas del CENIAT, si alguna agente estaba asistiendo, pero sí hubo deficiencias en cuanto a conexión y comunicación, porque no contaban con todo el personal que requería el manejo de los sistemas electrónicos con que cuenta el CENIAT. Y posiblemente allí comenzaron las quejas, no se abrían los portales. Nosotros tuvimos experiencia personal en esto. Había manera de abrir la descarga de los formularios o de la información o de los archivos porque había problemas en el servidor propios del CENIA, y eso trajo como consecuencia, pero eso pasa por debajo de la mesa. O sea, mira, pareciera que de alguna manera dijera, bueno, ese es problema suyo, yo no sé. Y entonces seguramente la multa sale en forma automática, porque cuando el sistema detecta que usted debió presentar la declaración el día 13 y la presentó el 15 porque el 13, 14 no había conexión, bueno, automáticamente va a salir la multa. Pues. Y eso es ineludible. Es algo como que ahí está, haga lo que tenga que hacer, y si no, arréglesela como pueda. Así de sencillo. Por aquí están preguntando que qué opinión tiene sobre el cambio y de la legislación tributaria. Ok. Dice el cambio de la legislación tributaria y que permite al CENIA formular reparos y decretar medidas cautelares por sí mismo. No sé si violen tantas garantías constitucionales de los contribuyentes. Saludos, Antonio. Gracias, Antonio, gran amigo. Mira, yo pienso que el sistema tributario, este es el buen momento para poder decir, yo lo he dicho infinidad de veces, pero otra vez públicamente, el sistema tributario en Venezuela está por el piso, está descuidado. El gobierno nacional no le para, pero ni medio a esto. Realmente esto lo dejaron al lado, porque están recaudando lo que están recaudando, pero está desactualizado de todo contexto. Ya no se puede hablar de los parámetros que establece la ley de impuestos sobre la renta, el reglamento parcial de retenciones, porque realmente el sistema inflacionario sobrepasó esos parámetros. Hoy en día estamos hablando de que la gente está obligada a presentar declaración definitiva de renta, aquel que devengue anualmente más de 1.000 unidades tributarias. 1.000 unidades tributarias todavía con la unidad tributaria, la del Código Orgánico Tributario, a 1.500 bolívares, es una cosa que te lo gastas en un pan. O sea, así es sencillo. No hay para dónde coger. Entonces, el sistema, como las mismas tarifas de impuestos sobre la renta establecidas tanto para las personas naturales como personas jurídicas, porque eso está diseñado en atención al principio de progresividad que establece la Constitución Nacional. El principio de progresividad establece que el que más gana, paga. Y aquí en Venezuela estamos pagando todos por igual, tengas poder económico o no tengas poder económico. El sistema tributario nacional, la tarifa máxima es del 34%. Bueno, yo les garantizo que todos los contribuyentes, personas naturales y personas jurídicas, estamos pagando el 34% de impuestos sobre... Porque los números no dan. Los números no dan. Cualquier contratación ahorita, cualquier sueldo mínimo de una empresa en un cargo sencillo en una empresa está por encima de los 7, 8, 9 millones de bolívares. Y eso sobrepasa los parámetros que establece la norma tributaria, que es de 1.000 unidades tributarias, ¿no? Entonces todos deberíamos estar pagando el 34%. Fíjense ustedes que estamos al laxo de terminar el periodo para presentar las declaraciones de impuestos sobre la renta, y el gobierno nacional no ha emitido pero ni opinión en respecto de cuánto es la base imponible o la base de exención para la declaración de impuestos. En cuanto a las multas y sanciones que establece, sí, seguramente se ha sobrepasado los límites que está establecido en la ley, y muchas de esas cosas están violando garantías constitucionales. El cierre abrupto porque no tienes un RIF registrado en un libro de venta, eso no es causal legal ni constitucional de toma del funcionario del CENIA. Entonces están tomando muchas medidas arbitrarias, muchas medidas al ojo por ciento. El mismo valor de la unidad tributaria, que todavía no ha salido formalmente. Ayer salió, creo, que la unidad tributaria del Distrito Capital, algo que sobrepasa
los límites, porque ahora cada municipio tiene una unidad tributaria, cuando hasta hace poquito la única unidad tributaria que valía para los efectos tributarios es la unidad tributaria que establece el Código Orgánico Tributario, que hasta el año pasado costaba 1.500 bolívares, cosa que no da pie con nada, porque los parámetros de ajuste están fuera del alcance de estos parámetros. Esto es una locura, hablando en términos criollos, dejemos que eso vaya solo. Ellos tienen otras preocupaciones, y la administración tributaria, mientras le esté recaudando lo que esté recaudando, los contribuyentes tenemos que ajustarnos a como dé lugar a las decisiones, muchas veces arbitrarias, muchas veces fuera de contexto legal, como lo han hecho en muchísimas ocasiones a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que intervino términos tributarios y modificaciones de cosas que no están dentro de la legalidad como tal. Eso lo saben más nuestros amigos los abogados, los especialistas procesalistas, pero eso es lo que uno ve como especialista en este tipo de asuntos desde el punto de vista técnico tributario. ¿Algo más por allí? Bien, ahora tenemos una pregunta para el profesor. En su opinión, me parecen interesantes. La primera es, en su opinión, ¿cuál es la relación entre el sistema tributario y la gestión de desempeño, calidad y riesgo en los proyectos? Bueno, la relación es sencillamente es una herramienta más de conocimiento, es una herramienta que debe manejar, porque en gerencia de desempeño, calidad y riesgo, nosotros manejamos, y por eso a mí a veces me preguntan como profesor que por qué calidad y riesgo se dan juntas mientras las demás áreas de conocimiento se dan por separado. Yo siempre he dicho que calidad y riesgo de alguna manera son inseparables. Si no considero los riesgos, la calidad se va a afectar automáticamente. Es algo que es preciso. Las demás áreas, y de hecho, calidad y riesgo yo las considero como las áreas integradoras de las demás áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos. Y todo circunda bajo un mismo ciclo de conexión, porque todos tenemos que integrarnos, pero calidad y riesgo llevan allí como que es lo más pesado, lo que tiene que considerarse en cada una de las fases de cualquier proyecto. El sistema tributario, por supuesto, es una herramienta más. Conocer el sistema tributario, como lo hice referencia a lo largo de mi exposición, es una herramienta más de información. Recordemos que los gerentes de proyectos tenemos que tener información, 100% información, comunicación, intercambio. El gerente de proyecto normalmente lo catalogan como el que menos trabaja, y es el que más trabaja porque es el que está pendiente de que la gente esté pendiente de lo que tenga que estar pendiente de estar pendiente de la respuesta, pendiente de lo que tiene que pasar en el cronograma, y es una locura. Tiene que tener un mapa mental pues dispuesto a 360 grados en su oficina, con todas las apps disponibles para esto. Y esa herramienta de trabajo del sistema tributario es imprescindible, porque si caemos un error, nos van a reventar el presupuesto. Y es donde tenemos que tener cuidado, porque eso no está considerado en la mayoría de las veces como riesgo. Entonces tenemos que tener cuidado. Ojo, riesgo número 1, que está paradito allí, posibles sanciones con el señal. El señal te multa porque respira. Ya está, se acabó. Eso es billete, y billete fastidia el presupuesto. ¿Listo? Nos queda una pregunta más, profesor, aunque creo que la verdad esto de que nos acaba de compartir de la importancia que tiene el gerente de proyecto y ese rol de director de orquesta, que es fundamental, y ese director tiene que tener la información a mano y tener toda la información, sin duda es una responsabilidad bien importante. Una pregunta más que tenemos por acá. Hay algunas personas que han levantado la mano, y les recuerdo que en nuestra sala de seminario web, en caso de que ustedes quieran intervenir, quieran hacer preguntas o respuestas vía chat o vía la sección preguntas y respuestas, las podemos compartir. Esta última pregunta que tenemos por acá es de Douglas Araujo, y plantea lo siguiente. Hemos de suponer que dentro del tablero de gestión de los directores de proyecto deben haber indicadores en materia de impuestos. Sí, por supuesto que sí. Tiene que haber un indicador en materia de impuestos. Porque gran cantidad de operaciones salen de nuestro bolsillo. La retención del impuesto sobre la renta merma los ingresos del contribuyente. Si yo cobro 1.000 por mis honorarios, yo voy a cobrar 950 porque 50 son para el fisco. Entonces yo tengo que tener claro de que tengo una merma de determinado porcentaje, dependiendo de las operaciones, que tengo que cumplir
con los tributos internos. Entonces hay que considerarlo. Y si eso es las obligaciones que yo tengo como ejecutor de gasto, ejecutor de las partidas que van a hacer que se pueda generar el desarrollo del proyecto. Pero en el caso de que yo tenga que manejar nómina, en el caso de que yo tenga que contratar gente extranjera, yo tengo que estar pendiente, porque hay veces, y vamos a estar claros, en el exterior, la gente que viene del exterior, los no residentes en el país, la compañía, la gente, la persona natural, dice, yo te cobro $50,000, pero netos, de fuera del libro de impuestos sobre la renta. Entonces tú no le puedes pagar a él $50,000, tú tienes que pagarle $64,000 para que cuando le restemos el 34% a esta persona, le queden los 50,000 netos, por ejemplo. Entonces, esos son dineros que hay que contemplarlo dentro de las partidas del presupuesto. Porque cuando vienes a ver, tienes presupuestado $50,000 para pagarle mensualmente a un ingeniero geólogo mensualmente. Resulta ser que no estás pagando 50, sino 64, porque el tipo te dice, yo quiero mis 50,000. Usted verá qué hace. Y eso a nosotros nos conviene, esa contratación, estamos inflando de manera indirecta el presupuesto de gasto y al final no va a faltar plata. Imagínate tú, entonces eso hay que tenerlo allí pendiente, porque claro, hay proyectos de proyectos, estamos hablando de proyectos de carácter internacional, pero siempre hay que tenerlo en la palestra como un importante riesgo. Eso está allí latente. El día que peleemos nos van a pasar la charola, ¿sabes? Como hacen en la iglesia. Así es. Fíjese que aparece un comentario ahora en el chat vinculado al tema de la moneda extranjera en específico, que lo hace Antonio Medina. Dice, profesor, si un proyecto nacional de negocios está recibiendo beneficios y estos están depositados en moneda extranjera en el exterior y paga sus impuestos, usted debe declarar y pagar impuestos en Venezuela. Sí, dependiendo. Y también sí, dependiendo. Venezuela todavía tiene múltiples convenios para evitar doble tributación, ¿no? Esos convenios están claramente identificados en el portal del CENIA. Usted busca el país al cual hace la operación comercial y ve si ese país, yo creo que Venezuela tiene la gran mayoría de los países con que tiene relación comercial, tienen convenios para evitar doble tributación. Estos convenios para evitar la doble tributación sencillamente es, yo le cobro a los míos y tú le cobras a los tuyos, ¿ok? O sencillamente acordamos, porque hubo un acuerdo en Basilea, donde se estableció que a los no residentes y no domiciliados se le cobra una cuota mínima como para que quede algo dentro del país de origen del ingreso y lo demás lo justifica ya como un crédito fiscal. Normalmente me hacen una retención, por ejemplo, de una operación que le corresponde 20% o 10% de retención, entonces no me cobran el 10%, me cobran el 2%. Ese 2% que yo pago en el exterior, vengo acá debidamente justificado, debidamente documentado y lo acredito al pago del impuesto final que hago acá. Por eso existe en el sistema tributario nacional lo que llaman la renta global. La renta global es la sumatoria, la consolidación de la renta extranjera con la renta nacional. Y hoy en día te hacen a los contribuyentes especiales, le hacen hacer la declaración patrimonial de moneda extranjera con las cuentas en el exterior. El asunto está, y ahí viene la cosa, porque con esta, entre comillas, dolarización de nuestra economía, que hoy en día, yo antier fui a una panadería y iba a pagar con mi tarjeta de débito en bolívares y me dijeron, no, aquí aceptamos son dólares. Y yo me quedé como loco. Y yo, wow, ¿qué es esto? Entonces la gente está presionando a que todo sea en dólares. Esto es una cosa totalmente atípica, ¿no? Sin embargo, la gran masa operativa que está manejándose hoy en día a través de la moneda extranjera, de alguna manera no está controlada por el CENIA. El CENIA ha perdido de las manos muchísimas operaciones y hay gente que te dice, el CENIA permitió la facturación en dólares, pero si tú facturas en dólares pagas el impuesto en dólares. Entonces la gente está buscando de alguna manera, y esto no es secreto, esto es un secreto a voces. La gente está facturando por otros caminos o está llegando, deposíteme allá y yo cuando confirme te despacho aquí. Ya veré cómo te despacho, con una nota de entrega o no sé cómo hacemos. Están haciendo maromas porque realmente es oneroso
todo esto. Pero sí realmente existe y está establecido en la norma tributaria la consolidación de la renta global en moneda nacional y en moneda extranjera y la declaración informativa de los bienes que uno, las cuentas bancarias que uno posea en el exterior. Esto está aplicándose seguramente con mucha severidad y con mucha formalidad a los grandes contribuyentes especiales. Pero el resto de los contribuyentes, ¿cómo tú controlas al dueño de la panadería de enfrente que tiene una cuenta en Estados Unidos y acepta CELE? ¿De qué manera? Te entregan el pan y no te entregan la factura. Esto está descontrolado todo. La economía está manejándose, a mi modo de ver, en muchos de los casos, al garete. O sea, como vaya viendo, vamos viniendo, y así es sencillo. Y eso es lo que está pasando. Sí, así luce efectivamente esa realidad, nos salta a todos, ¿no? Tenemos un comentario de Anderson Jauregui en nuestra sección de preguntas y respuestas. Básicamente dice, se debe tomar en cuenta en la estimación de costos los tributos en la entrega de una oferta, ya que la presión tributaria es un riesgo. Lo que está alineado con lo que usted nos venía comentando previamente. Y tenemos, bueno, algunos comentarios también en el chat asociados a esto de los tributos, ¿no? Y nos comenta Lisette que si en la alcaldía los tributos los calculan en petros, aquí en San Juan de los Morros tienen a los comerciantes en una situación complicada, ¿no? Lo cual habla de lo que usted antes nos dijo, y hay distintos tipos de proyectos de realidad. Sí, yo cuando oigo hablar del petro, realmente yo en cualquier momento voy a crear una moneda, se llama Chukiti. Le pongo un valor y mañana le ponemos otro valor y le pregunto a la profesora Janet, ¿cuánto crees tú que vale el Chukiti hoy? Y comenzamos. El petro es eso, el petro es una cosa creada de la fantasía. Entonces tú dices, bueno, no, que el petro vale 5.800.000, pero ¿de dónde? ¿Con qué parámetro? ¿Cuál es el lineamiento? Esto es una locura, señores. De verdad que, mire, aquí nos van a llevar preso. Algo ya con la cosa afuera. Pero es que es así. No podemos ocultar el sol con un dedo. Las operaciones de aranceles en el sector inmobiliario, la ley de timbres fiscales, eso se lo pasaron por bola, por los caminos verdes. Y de alguna manera están aplicando Petro, de donde Carrizo dice la normativa, la Constitución Nacional, las leyes tributarias, el Código Orgánico Tributario, todo se lo han pasado por bola a la cara de uno, así sencillo. Entonces, tú dices, bueno, Dios mío, ¿qué hacemos? Pues, o nos las calamos o ¿qué hacemos? Pero realmente es una locura. Los aranceles que se están cobrando en cualquier modalidad. Todo el mundo fijó su tarifa y todo el mundo en el bueno, mañana usted va a valer tanto y se acabó. Yo digo, bueno, pero ¿cuál es el indicador? ¿De qué manera? Pero, señores, esto se llama una administración loca. Esto no lo está administrando nadie. Estamos administrando los fonditos que realmente no necesitamos para mantener la cosa. Bueno, De acuerdo con usted, profesor. Además, qué gusto tener a participantes del interior de nuestra Venezuela, del exterior. Es muy grato estos espacios para poder compartir con personas que se encuentran en distintas latitudes y coincidimos, por lo visto en el chat, en muchos de los elementos que usted nos ha compartido. No tenemos preguntas adicionales y comentarios en el chat, así que lo que nos corresponde ahora es darle las gracias a usted, profesor Orlando Hernández, por compartir con nosotros, por tomarse este tiempo para compartir todo lo que sabe en relación a esta área que ya pudimos ver tiene información interesantísima y muy actualizada. Compartir además con todos los que nos ven que el profesor, esta es la materia que está dictando en la especialización en gerencia de proyectos, con lo cual podemos ir visualizando la calidad bien importante que tiene este programa, y agradecemos por eso a la profesora Janet por organizar este seminario para compartir información tan interesante. Entonces dejo el espacio, profesor, para que se despida de los asistentes a este seminario. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad a la profesora Janet, a usted, profesora Anifa, Anafina, perdón, y a todos los participantes que tuvieron la paciencia de oír esta modesta exposición.
esta modesta exposición y que de alguna manera, bueno, lo que pretende es enaltecer la importancia de nuestro trabajo, de nuestra preparación, de nuestro complemento informativo. Yo siempre he dicho que el profesional tiene que ser hoy en día, independientemente de su especialidad, un profesional integral, y tenemos que abarcar todas las aristas que realmente nos circundan, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla y que haya creado conciencia y que a lo mejor aumentemos los cupos, la cosa y la cuestión y a nivel nacional e internacional. Siempre estoy a la orden para cualquier colaboración con ustedes, con el público presente. Por supuesto, me tienen a la orden y tienen mi coordenadas de conexión, y muchísimas gracias y les deseo lo mejor para todos. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y que tengan muy, muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes.